2010, un año definitivo para la Registraduría Nacional del Estado Civil, identificación, calendario electoral, elecciones, referendo, etcétera, etcétera. Buenas noches, Javier. ¿Cómo estás? Saludo especial para toda la gente de Santa Marta. Buenas noches, señora Rita. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Cuéntanos tu inquietud. Una pregunta para el registrador. Cuéntame. Todavía estoy a tiempo de actualizar mi documento ¿De identidad? de identidad. Sí. Ok, ¿cómo no? Sí, claro. Aunque el gobierno haya hablado de un plazo hasta el 30 de julio para renovar o para reclamar, estamos dentro de ese plazo. Pero incluso es posible que después del 30 de julio queden cédulas por reclamar. Las personas están en pleno derecho de ir a reclamarlas y atenderlas, y obviamente todavía quienes no hayan renovado pueden seguir renovando su documento de identidad, y pues obviamente todos los ciudadanos que quieran su cédula por primera vez pues pueden concurrir a que les renuevan. Es decir, las fechas se hacen pues básicamente para respetarse y para que las personas tengan mayor motivación. La registraduría, especialmente de aquí a marzo, está disponiendo de más de 1.500 personas en todos los municipios y capitales del país, de manera que en cada municipio, por lo menos donde hay un registrador, haya un registrador y una persona que le ayude, que le colabore, para que se dedique especialmente a la entrega de documentos y a la preparación, renovación de los que hagan falta. ¿Significa todo esto, antes de pasar la llamada de Carlos, que está en línea, doctor, que para las elecciones de marzo y mayo se puede votar perfectamente así no se haya renovado ni reclamado los que ya lo hicieron la cédula? Sí, exacto. ¿Sí se puede? Sí, no se hay puede. ningún problema. No hay ningún problema con cualquiera de las tres cédulas, sea la blanca, sea la marrón o sea la amarilla con hologramas, que es la cédula renovada. Ok. Carlos, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿De dónde nos llamas? De Cincelejo, gracias, Rita. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Bien, bien. Una pregunta para el señor registrador. Sí. El plazo que dieron registraduría ahora para la ampliación de renovar la cédula, hay personas que vemos que han tenido pues 6 meses, 8 meses y no le ha llegado su cédula. Que durante este plazo sí es posible que le llegue la cédula a todas esas personas que no han llegado, porque vemos que muchas personas se han quejado sobre eso. Es verdad, ahí hay dos circunstancias. Una, que indudablemente a menos cédulas para producir como hay ahora, más velocidad, de manera que en condiciones normales, sin inconvenientes, el proceso, entre que la persona va a una registraduría, se le toman las huellas, se le prepara su documento, se le da la contraseña y se le entrega o la pide de domicilio, son 3 meses. Sin embargo, es bueno destacar que no todas las cédulas dejan de presentar problemas. Hay unas cédulas que presentan inconsistencias. ¿Por qué razón? Hay que tener en cuenta que la base o el fundamento o el principio fundamental de la identificación en Colombia es el registro civil. Por lo tanto, si una información que suministra la persona, sea en el momento en que pidió su primera cédula, sea en el momento en que está haciendo la renovación, no coincide con la información con el registro civil, es decir, no coinciden las fechas, no coinciden los años, o no coinciden los nombres, o no coinciden los apellidos, o hay un D de más, o hay un D de menos, esa inconsistencia entre lo que la persona está solicitando el día que renueve y lo que se le presenta en el registro civil le va a generar unos rechazos, y por eso en la página web se encuentra toda la información sobre el estado actual de un proceso de una cédula, pero también sobre todo de todas aquellas cédulas que son materia de rechazo, para que las personas vayan a las respectivas registradurías y aclaren cuál es la situación y se pongan al día. Eso puede ser un porcentaje de menos del 1% de las cédulas por producir, aproximadamente del 0.5%, pero es inevitable que esas inconsistencias sucedan, no dependen de la registraduría y se atienden de esa manera. Muy bien, doctor. Cecilia, buenas noches, ¿cómo estás? ¿De dónde nos llamas? Buenas noches, Rita, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Cuéntame. Felicitarte por ese excelente programa. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, le tengo una pregunta al registrador. Cuéntanos. Mira, yo saqué mi cédula en el mes de diciembre, la renové, pero yo ¿cómo hago para ver si para ver si se cree que esa cédula mía me va a poder llegar antes de las elecciones?
Bueno, si es cédula de primera vez y la solicitó en diciembre, aunque le llegue antes de las elecciones, no puede votar. No puede votar porque Doctor, tengo entendido, perdón, que fue que renovó su cédula. Quiere saber si le va a llegar antes de las elecciones de marzo y mayo. Si renovó, es muy probable que le llegue en menos de 3 meses, es decir, a enero, a febrero, a marzo. Es decir, para marzo no es muy seguro, pero para mayo sí será seguro. Y en caso que no, usted dejó claro que sí se puede votar. Se puede votar con la cédula anterior, con la que tenga. Quienes por primera vez sí hay que aclarar que son cédulas expedidas antes del 30 de enero las que pueden votar, porque la ley dice que 4 meses antes de las elecciones, y las elecciones son el 30 de mayo, las personas no pueden renovar. Oiga, doctor, me llama la atención algo. Esto es nuevo, lo del Parlamento Andino. ¿Por qué es importante votar por el Parlamento Andino? Porque es la primera vez que los colombianos van a tener la oportunidad de elegir directamente sus representantes, 5, elegidos por circunscripción nacional para que concurran en representación nacional al Parlamento Andino. Anteriormente eso se hacía de manera indirecta. Es muy posible que entre muchos colombianos, entre ellos yo, no tengamos suficiente información sobre lo que hace el Parlamento Andino, suficiente información sobre cómo se conforma, pero ya el Parlamento Andino, que incluso tiene países observadores como Chile, es algo que va a tener mucha importancia hacia el futuro porque permitiría la integración de normas. Emmanuel, buenas noches desde Valledupar, un saludo para toda esa gente linda. Sí, buenas noches, ¿cómo Rita. estás? Sí, ¿Cómo estás, Rita? ¿Cuándo me invitas a los carnavales? Cuando quiera, son todos de ustedes. Ya me estoy preparando aquí maleta, mira. Muchas gracias por la oportunidad. Voy a hacer una pregunta al señor registrador con todo el respeto. ¿Cuándo en Colombia se eliminará ese viejo vicio de que los muertos votan en las elecciones? Sí. ¿Cómo haremos ahí? Bueno, ya el doctor Carlos Ariel... Es para lo que hemos dicho, la biometría, la posibilidad que el ciudadano sea identificado con su huella en el momento de entrar al puesto o a la mesa de votación, es la única manera de evitar que los muertos voten, porque de otra manera los muertos podrán votar. Para eso se han solicitado los recursos y es lo que yo estoy señalando. Y yo creo que el año pasado, por ejemplo, en la ciudad de Valledupar se hizo un experimento muy importante. La ciudad de Valledupar es muy grande, tiene un censo electoral de más de 100.000 personas y en todas y cada uno de los puestos se hizo ese control biométrico. En el Arauca también se hizo y esperamos que este año se vaya ampliando pues dicha práctica para garantizar la transparencia. Oiga, doctor, el tema de la biometría, ¿será posible que los televidentes de la región Caribe y de Colombia entiendan esto de la biometría? ¿Qué es esto? Explíqueselo más ampliamente. Biometría, dicho en términos sencillos, es las personas hacia el futuro no se van a identificar con el papel, porque el papel, por sofisticado que sea, se puede falsificar. En cambio, la identificación a través de la huella es mucho más difícil, es medir a través de efectos biológicos, como es la huella, la identificación. Digamos, Colombia es un país significativamente avanzado en eso. Durante más de 50 años ha hecho un acopio y una base de datos de cédulas de más de 33 millones de personas, más de 500 millones de huellas, de manera que sería muy efectiva esa identificación. Oye, doctor, pero yo leí en uno de los medios de que usted había solicitado al presidente lo que le pregunté ahorita, lo del sistema, implantar el sistema biométrico para garantizar una transparencia total en las elecciones ahora de marzo y mayo. ¿Y qué pasa? Usted dice que de pronto sí van a haber recursos, me respondió ahorita de 2, entre 3 meses le definen la situación. ¿Qué tal que no? Pues que no, pues lamentamos mucho porque lo único que pues, se puede hacer es, como el día de la votación la gente deja impresa su huella en el registro de votantes cuando firma, es posible electrónicamente también grabar y digitalizar esas huellas y cruzarlas de manera posterior contra las bases de datos de la registraduría y encontrar las inconsistencias. Doctor, nos queda exactamente 2 minutos. Yo quiero que en estos 2 minutos le defina usted
le concluyo a usted, a todos los queridos televidentes de la región Caribe y de Colombia, que en este instante nos están viendo desde la tranquilidad de sus hogares y que no pueden participar por el poco tiempo con el que cuenta el Caribe con Rita Incurramba, pero sé que son insinnúmeros las inquietudes que tienen en sus mentes y que quisieran abarcarlos y todos quisieran preguntarles y que les aclarara. En fin, que les resumiera su labor que viene realizando desde el momento que usted fue nombrado como registrador nacional del Estado Civil. ¿Cuál es lo más impactante de usted? Sé que está realizando una gran labor, que la gente está contenta, que la gente está satisfecha, que hay bastantes cédulas afuera, aun a pesar de que algunos todavía no han renovado ni reclamado, pero que sí hay mucha gente que ya tiene su documento en manos. Son dos retos. Dos retos. ¿Cuáles son esos dos retos? El uno era culminar el proceso de renovación de documentos, donde quedan unos saldos muy pocos de personas, menos de 200.000. Quedan muchas cédulas por entregar, pero eso indica que se han cumplido las metas de producción. Una vez concluido ese proceso, que nos permita hacer una inmensa base de datos, esa base de datos debe ponerse al servicio del Estado, debe ponerse al servicio de la sociedad, al servicio de la seguridad de los colombianos, y por eso es que ya se está avanzando para que la Fiscalía, el Ministerio de Defensa, los distintos sectores de la justicia y de la seguridad tengan acceso a esos datos con todas las reservas del caso para aumentar la seguridad, que ese era el primer propósito. De otra parte, si entregamos eso al Estado, a la sociedad, al sector financiero para mayor seguridad en las transacciones, también hay que entregárselo a la sociedad política, a la gente que participa para evitar fraudes y para evitar suplantaciones. Es decir, es un esfuerzo de todos los colombianos durante 50 años, dejando sus huellas de caracteres, todo un proceso de los últimos 10 años para la actualización de dicha base de datos, y hoy queremos pues que la seguridad que nos preocupa a todos tenga ese gran apoyo y ese gran soporte, que es tener clara la identidad de las personas. Doctor, muchas gracias por haber aceptado la invitación en vivo y en directo al Caribe con Rita Incurramba. Los espero el próximo jueves, si Dios lo permite. Un beso.